Buenos días mis niños y niñas de tercero y cuarto grado. El día de hoy desarrollaremos la actividad ¿Es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad? ¿Cuál es el propósito de hoy? Explicar cómo algunas prácticas afectan a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo. Empezamos. En la actividad anterior, aprendiste sobre la relación que existe entre la calidad del suelo con la agricultura y la biodiversidad. En esta actividad, conocerás cómo algunas acciones en la agricultura podrían afectar la biodiversidad. También descubrirás cómo podemos mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Después de analizar las respuestas de Rosemary y realizar algunas experiencias en el suelo, su papá le pregunta, ¿qué diferencias encontraste en los 3 tipos de suelo que observaste? Noté que cada tipo de suelo no retenía la misma cantidad de agua. Eres una buena observadora. Con ese experimento, ¿qué lograste saber de los cultivos? Conocí que el suelo retiene más agua para poder sembrar. Entonces, ¿el suelo que retiene más agua es el más fértil? Papá, si tenemos agua en las chacras, ¿por qué quieren sembrar en el bosque? ¿Ambos lados tienen el mismo tipo de suelo? Te ayudo a averiguarlo. Te invitamos a continuar buscando información para responder a la pregunta ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Tenemos el suelo que ellos nombraron con la letra A, que es el suelo del bosque que desean utilizar para la agricultura. Y tenemos el suelo B, que es el suelo que ya no produce alimentos. Lee y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habitan en él? Fundamenta tu respuesta. Escribe tus primeras explicaciones sobre la pregunta. Yo creo que el suelo B no es apto para el cultivo porque es un suelo seco, no posee nutrientes ni minerales que ayuden en el desarrollo de los cultivos. Los pocos seres vivos que habitan en él no encuentran alimento por la falta de vegetación. ¿Qué harás para comprobar tu primera verificación? Primero, elaboraré un plan de acciones. Segundo, buscaré información en libros, fuentes confiables, recursos de la actividad, etc. Y por último, anotaré las ideas que considere importantes para responder a la pregunta de investigación. En la actividad 1, Rosemary elaboró un plan para verificar su respuesta. Puedes seguir ese modelo o crear uno nuevo. Usa tu cuaderno u hojas de reuso para elaborarlo. Adelante, tú puedes hacerlo. Recordemos el plan de acciones que utilizó Rosemary para verificar sus respuestas. Ustedes pueden seguir los mismos pasos que realizó Rosemary utilizando el mismo modelo o crear uno nuevo. Ahora pon en marcha el plan que elaboraste. Lee el siguiente texto. Puedes usarlo como parte de la lectura de información que colocaste en el plan que elaboraste. Empezamos con la lectura. ¿Qué acciones realiza el ser humano cuando practica la agricultura? Las plantas para poder crecer necesitan de agua y determinados minerales, los cuales son absorbidos por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse adecuadamente. Si bien las plantas consiguen del aire y el agua algunos elementos que necesitan, carbono, hidrógeno y oxígeno, otros nutrientes principales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, los absorbe del suelo, rocas que dieron origen al suelo y materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Aquí observamos cómo las plantas absorben la energía solar, el dióxido de carbono, el agua y los minerales, y estas a su vez
eliminan el oxígeno y glucosa. Muy bien. Los seres humanos, al usar los suelos para la agricultura, realizan ciertas acciones que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad. Por ejemplo, el constante uso del suelo hace que los nutrientes naturales se agoten y la siembra de algunos cultivos que no son nativos de la zona provoca la llegada de animales a los que se les llama especies invasoras. Cuando usamos los suelos para la agricultura, realizamos actividades que pueden dañar la biodiversidad. 1. Después de la cosecha, se hace necesario labrar para retirar los restos de las plantas. Esta acción provoca que el suelo se quede sin vegetación y quede expuesto hasta que crezcan nuevos cultivos, por lo que puede erosionarse por la lluvia o los vientos que arrastran los nutrientes. A la larga, la erosión desgasta el suelo. 2. La agricultura intensiva y continua reduce la materia orgánica del suelo. Esto hace que pierda su capacidad para descomponer los desechos y mantener la producción de alimentos en el futuro. 3. Se usan grandes cantidades de pesticidas para controlar las plagas de insectos que dañan los cultivos. Estas sustancias químicas, si bien ayudan a reducir la cantidad de insectos, pueden contaminar el suelo. 4. Los fertilizantes químicos son buenos para el cultivo, pero su uso constante hace que el suelo pierda sus nutrientes naturales. 5. Si se usa mucha agua del subsuelo, esta puede agotarse y no hay que olvidar que se necesitan grandes cantidades de petróleo y gasolina para que funcione el equipo agrícola empleado para aplicar fertilizantes y pesticidas. 6. En algunos lugares de nuestra Amazonía se prepara el suelo del bosque para la agricultura, talando los árboles y quemando todo lo que queda. Esto genera que los seres vivos que habitaban esos lugares se desplacen o desaparezcan. A la larga, estas acciones provocan que el rendimiento del suelo disminuya. 7. Las acciones mencionadas traen como consecuencia que el suelo quede sin vegetación, al grado de que ya no puedan crecer plantas. Esto sucede en la actualidad. El suelo fértil está desapareciendo rápidamente. El mayor problema es que se requieren muchos años, entre 100 y 2000, para que vuelvan a formarse unos cuantos centímetros de suelo apto para el cultivo. Muy bien, ahora que ya leímos el texto, organizaremos la información de acuerdo con nuestro plan. Después de analizar la información, responde: ¿por qué el suelo de un bosque usado continuamente para la agricultura puede cambiar? Porque el uso constante de este para la agricultura hace que los nutrientes naturales se agoten. Por ende, se disminuye el rendimiento y la fertilidad del suelo. Rosemary y su papá notaron que al lado del terreno, que ya no es productivo, había otro terreno con cultivos al que le asignaron la letra C. Observa la imagen. Ella le preguntó: ¿por qué este suelo sigue produciendo alimento? Formula una posible explicación ante la duda de Rosemary. Porque el suelo C es un suelo con bastante pastizal o vegetación natural, lo que indica que contiene nutrientes y minerales que ayudan al crecimiento y desarrollo de los cultivos. Examina la siguiente imagen. Observamos la tala y quema de árboles, ¿verdad? También observamos unos animalitos huyendo de aquel lugar. Su papá le cuenta a Rosemary que cuando se usa el suelo del bosque para la agricultura, se acostumbra a talar los árboles y quemar todo antes de empezar a sembrar. Ahora que conoces un poco más del suelo biodiverso, ¿qué opinas de esta acción y por qué? Opino que no es una acción buena, porque esto genera que los seres vivos se escapen o mueran, provocando que el rendimiento del suelo disminuya.
¿Cómo crees que esto afecta a los seres que viven sobre la superficie o debajo del suelo? Los seres vivos no tendrían alimento, desaparecerían o se desplazarían en busca de otros refugios para vivir. ¿Qué componentes del suelo crees que se están destruyendo con esta práctica? Explica tu respuesta. Yo creo que los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio y magnesio, además del agua, aire y material orgánico, que son los componentes necesarios para mantener un suelo sano y de calidad. Revisa la explicación inicial que hiciste a la siguiente pregunta. ¿Por qué el suelo B ya no es productivo y no se observan seres vivos? Escribe una nueva explicación a partir de la información que analizaste. El suelo B ya no es productivo porque es un suelo que cuando se usa para la agricultura, se acostumbra a talar los árboles y quemar todo antes de empezar a sembrar, lo que ocasiona la pérdida de muchos nutrientes y desaparición de seres vivos quienes ayudan a mantener las propiedades del suelo. Reflexiona y responde. ¿Qué ha cambiado en tu explicación final en relación con tu explicación inicial? Mi respuesta no cambió, sino que la información que obtuve del texto me ayudó a complementar mi respuesta con otras ideas de cómo el suelo pierde sus componentes debido a las acciones que realizan los seres humanos para preparar el suelo antes de sembrar. Evalúa cómo te fue en el desarrollo de esta actividad. Responde estas preguntas y sigue las indicaciones. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las resolviste? Aprendí cómo algunas acciones que realizamos los seres humanos pueden afectar las propiedades y componentes de los suelos. Tuve la dificultad de reconocer el por qué el suelo C sigue produciendo alimentos y lo resolví con las ideas importantes que pude extraer del texto. Antes de la investigación pensaba que la preparación que se hace a los suelos para la agricultura no es perjudicial. Después de la investigación pienso que hay muchas prácticas que realizamos los seres humanos que afectan los suelos, ocasionando la pérdida de muchos nutrientes y desaparición de seres vivos, quienes ayudan a mantener las propiedades de este. ¿Qué dudas te quedan aún sobre esta actividad? Me ha quedado la duda del por qué se acostumbra a realizar estas actividades como la tala y quema de árboles antes de la siembra y qué otras actividades que realizan afectan el suelo y la biodiversidad. Muy bien, mis niños y niñas, es momento que reflexionen sobre sus aprendizajes. Marcarán o pintarán el cuadro si lograron, están en proceso o deben mejorar el criterio a evaluar. Lo hiciste muy bien. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en Casa.